Nos encontramos con el doctor Orlando Pérez, quien es un destacado especialista en nuestro país. Él es especialista en urgencias y terapia intensiva del Hospital General San Juan del Río en Querétaro. Doctor, muchas gracias por esta entrevista. Gracias a usted. Muchas gracias, doctor. Me gustaría preguntarle primero, ¿qué paciente requiere ser intubado y conectado a un ventilador mecánico? Perfecto. Los pacientes que tienen mucha falta de aire y que ya se les puso oxígeno suplementario con una máscara y no es posible satisfacer sus necesidades de oxigenación, se les tiene que intubar para conectar un ventilador mecánico para mejorar su oxigenación. ¿Cómo es este proceso, doctor, de intubación y ventilación mecánica? Ok, lo primero que se hace es ponerle analgesia al paciente para que no le duela. Después se le pone sedación y después se le conecta un tubo como esto directamente a través de la boca para abordar su vía aérea y asegurarla. Ya después se le conecta un ventilador mecánico. El ventilador mecánico debe estar en un área de un experto en ventilación mecánica. ¿Ese tubo hasta dónde llega, doctor? Regularmente es variable, depende de la altura de la persona, pero aproximadamente unos 21 o 22 centímetros. ¿Y qué función tiene? Ya una vez que llega, ¿qué hace? Cuando lo conectan, lo que hace es que el aire del ventilador mecánico pasa a través del tubo hasta la tráquea del paciente, inflando los pulmones a cada respiración para oxigenar. Muy bien. Doctor, ¿al paciente le duele? No le debe doler. Se le pone analgesia y se le pone sedación para evitar que sea un procedimiento molesto. También se le bloquean los músculos para que no genere esfuerzo respiratorio. No debe doler el procedimiento. No debe doler tampoco mientras se encuentra el paciente conectado con el ventilador mecánico. Se debe tener un control estricto que regularmente enfermería y el médico llevan con el paciente para que no sienta molestias. Muy bien. Doctor, ¿cuál es el pronóstico para un paciente que esté intubado por COVID? Ok, es variable, depende de los estudios. La mayoría hablan desde un 26%, inclusive hasta un 60%. Entonces, con estudios previos se ha normado que entre 50 y 60% a lo largo de la historia en pacientes graves ventilados mecánicamente, ese es el esperado de mortalidad. Doctor, y lamentablemente para estos casos, pero hay que preguntarlo, ¿cómo muere? ¿Cómo es morir por COVID y cómo es este fallecimiento intubado y conectado a un respirador mecánico? Ok, la muerte por una infección grave como el virus SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID-19 lo que genera es una falla multiorgánica. El corazón empieza a fallar, los riñones empiezan a fallar, el cerebro comienza a fallar, los pulmones han fallado seguramente desde el inicio y el paciente ya no tiene cómo soportar sus funciones vitales. Regularmente el paciente, si llega a fallecer por esta enfermedad, no debe fallecer con dolor, debido a que tiene infusiones de medicamentos analgésicos fuertes, casi todos derivados de la morfina, para que no sienta ninguna molestia si es que llega a suceder esta mala situación. Entonces el paciente cuando muere no sufre, no siente ahogo, falta de aire cuando está intubado. No debe de sentir falta de aire porque está con analgésicos muy potentes y sedantes bastante a niveles regularmente bastante altos cuando se encuentran con esta patología. Entonces no debería sentir ninguna molestia. Eso es suficiente, ¿cómo le puedo decir? Consuelo inclusive para pacientes que ya se ventilan de forma paliativa, para que no sientan molestia y el familiar también esté tranquilo de que sabe que su familiar está grave pero ya no está sufriendo. Muy bien. Doctor, pues esta cuestión de cómo se siente un especialista, ustedes, cuando sucede un fallecimiento, cuando pusieron todo lo que hay de su parte, toda la ciencia, toda la tecnología, los conocimientos, lo intubaron, ventilación mecánica, pero lamentablemente fallece, ¿cómo se sienten ustedes? Bueno, para empezar hay que saber que los médicos no somos ningún tipo de dioses, no tenemos poder absoluto sobre la salud de los cuerpos, solamente intentamos mejorarlos con los estudios y las técnicas que ya tenemos desde antes con previos adiestramientos. Entonces sabemos que por más que se le haga de técnicas terapéuticas a un paciente grave, no siempre es capaz de que salga adelante.
Hay que aprender a tolerar la frustración con este tipo de pacientes y hay que ser empáticos con los familiares que lo suceden y hablar claramente con ellos desde el principio sobre lo que se le va a hacer al paciente y cuál es su pronóstico. Y que a veces, a pesar de todo lo que les podemos hacer, a veces no salen adelante. Y bueno, doctor, aquí la pregunta es, pues, ¿cómo se sienten ustedes? En ese momento fallece el paciente, ustedes pusieron toda la ciencia, la tecnología, sus conocimientos, su experiencia. Cómo se sienten anímicamente ustedes cuando sucede eso? Pues le digo, puede ser a veces un poco frustrante. La verdad, o sea, puede llegar uno a sentirse un poco mal, sin embargo hay que saber que hay que seguir adelante porque más pacientes van a querer atención grave y no podemos dejarnos caer por algo así si sabemos que hicimos todo lo que estuvo en nuestras manos. Pero es doloroso para ustedes también como seres humanos. O sea, bueno, ¿se sufre también? ¿Es fuerte para ustedes? Yo creo que es imposible no sentir absolutamente nada ante un fallecimiento de un paciente grave. Particularmente, yo soy muy empático con la gente y muchos de mis compañeros somos empáticos con la gente. Esa es la propuesta desde hace los últimos años de ser humanos, de no nada más ser doctores científicos, sino desarrollar la parte de humanización de los cuidados intensivos para hacer el mejor trato para el paciente. Muy bien. Doctor, bueno, y le quiero preguntar esto. Ante un especialista ante la disyuntiva de asignar un recurso crítico, ¿cuenta con la capacidad de tomar estas decisiones críticas? Pues sí, se cuentan basados en ciertas normativas y guías inclusive de auge internacional. Nosotros tenemos la consigna de salvaguardar la vida de la gente que más se pueda beneficiar de una terapia intensiva. Eso quiere decir individuos pues de edad no tan avanzada y que no tengan enfermedades crónicas de primera instancia. De segunda instancia puede ser un paciente que tenga edad avanzada o alguna enfermedad crónica que no sea terminal. En tercera instancia, un paciente que tenga una enfermedad crónica terminal, pero que no vaya a fallecer en ese momento, que no se espere que fallezca en ese momento. Y como última opción, el último paciente salvable es un paciente ya de edad avanzada con una comorbilidad que sea terminal y que ya no se beneficie de ingresar a terapia intensiva. Esos son como nuestras prioridades que alcanzamos. Eso es lo que está alineado en guías internacionales, incluso guías locales en cada hospital. Muy bien. Oiga, doctor, y bueno, ya aquí prácticamente contestó si son capaces de tomar estas decisiones, cómo las toman, cómo se siente un especialista de tomar este tipo de decisiones de asignar un recurso en una situación crítica. Claro, nosotros quisiéramos salvar a todos, eso es un hecho. Quisiéramos que toda la gente recibiera la misma atención de la misma calidad en todos lados. Pero ante una pandemia, desafortunadamente se tiene que optar por otras decisiones y esto ha sido de forma muy controvertida. ¿Ok? A veces nosotros nos podemos equivocar en seleccionar una persona más joven y tal vez no salga adelante y a veces un paciente adulto mayor puede salir más adelante. No lo podemos saber. Entonces, lo que debemos hacer es acatar unas guías nacionales para saber cómo vamos a actuar todos, unificar criterios y no hacer cada quien como uno quiere. Muy bien. Entonces, doctor, en su experiencia, ¿esta guía mexicana, esta guía de asignación de recursos es útil para ustedes en la práctica? Es útil por lo menos para darnos un soporte sobre nuestra práctica diaria ante este tipo de situaciones con crisis. Es mejor tenerla a no tener un criterio unificado sobre cómo vamos a actuar al respecto. Claro, muy bien, doctor. Entonces, pues yo le agradezco mucho por esta entrevista. ¿Algo más que usted quisiera agregar? ¿Estas decisiones que ustedes toman se basan en ciencia, no en corazonadas o tal vez? ¿Qué piensa usted? Todas las decisiones que debe tomar un médico capacitado tienen que ser basadas en estudios y en evidencia. Las corazonadas desafortunadamente han demostrado que no sirven para sacar a los pacientes adelante. Nada más les recomiendo que las medidas más importantes ante esta pandemia son la prevención y no hacer que lleguen los pacientes a atenderse con nosotros hasta la terapia intensiva. Bueno, doctor, muchas gracias por esta entrevista. ¿Algo más que desea usted agregar? Continúen sin salir de casa si no es necesario y tomen todas las medidas que se les ha